Unidad vamos a conversar acerca de las evaluaciones que realizamos dentro del laboratorio, que es una de las grandes partes que tiene el proyecto PRIAS, para determinar los beneficios de las prácticas que el proyecto PRIAS pretende recomendar dentro de lo que es la agricultura regenerativa. El énfasis que vamos a dar a esta charla en esta oportunidad es en evaluaciones de la biota del suelo. Nos vamos a enfocar básicamente en dos partes y también vamos a conversar un poco sobre el carbono orgánico, que es la parte de las evaluaciones que realizamos en las muestras de suelo de los predios que participan en el proyecto PRIAS. Como mencionaba Claudia al inicio, el proyecto tiene la finalidad de poder recomendar prácticas dentro de lo que es la agricultura regenerativa. ¿Y por qué optar por la agricultura regenerativa? ¿Cuál la razón de que busquemos que los productores agropecuarios puedan hacer uso de estas prácticas, beneficiarse de estas prácticas? Como bien sabemos, el suelo es el recurso natural no renovable más ligado a la agricultura y, sin embargo, el más afectado por él. Cuando nosotros vamos a producir en estos suelos, lo que vamos generando en él es una degradación. Podemos en esta imagen comparar lo que va a ocurrir con el suelo desde el punto de vista físico en un suelo cultivado con cultivos productivos. Podemos observar un suelo donde hay una falta de materia orgánica, donde hay una falta de poros, donde tenemos agregados muy grandes que le cuesta a las raíces poder desarrollarse a comparación de un suelo proveniente de una vegetación nativa, de un monte, de una selva, en el que tenemos agregados muy pequeñitos, un suelo muy suelto, muy poroso, con mucha materia orgánica. De igual manera, aunque ya ha intervenido, aunque ya ha afectado, podemos observar un suelo de pastura que, si bien tiene una gran cantidad de raíces que se van a convertir en materia orgánica, ya este suelo está siendo afectado por la producción. Pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué es que la producción de alimentos hace con que nuestro suelo se degrade? Una de las razones es una excesiva labranza. El uso de maquinaria agrícola hace que nuestros suelos vayan perdiendo su estructura, vaya rompiéndose esas propiedades físicas en el suelo, más aún si utilizamos maquinaria cuando la humedad del suelo no es la adecuada. Otra razón para la degradación del suelo son rotaciones de cultivos no adecuadas o no rotación, un monocultivo, donde se extraen nutrientes permanentemente del mismo tipo porque se cultiva un solo tipo de especies. El pastoreo excesivo, el introducir animales en una carga mayor a la que soporta nuestro predio, nuestro terreno, también es una razón, es una causa por la que se degrada el suelo. El retirar los residuos de las cosechas, el dejar el suelo descubierto, hace que el suelo no tenga protección y constantes lluvias o vientos muy fuertes pueden ocasionar erosión en el suelo y ese suelo va degradándose. Pero además no podemos olvidarnos de la deforestación, que es el inicio de la degradación de nuestros suelos. El tumbar árboles y dejar expuesto nuestro suelo a las condiciones ambientales, a las
a los rayos del sol, donde el calor, la elevada temperatura va a incrementar la actividad microbiana, es el inicio de la degradación de la materia orgánica, de la oxidación de la materia orgánica y el inicio de la degradación del suelo. Sin embargo, como proyecto PRIAS, nos hemos enfocado en poder determinar cuáles son los beneficios que puede acarrear esta nueva filosofía de producción enfocada en la agroecología. Y la agricultura regenerativa o la agropecuaria regenerativa está basada, está cimentada en 5 principios. Uno de ellos, el de mantener la cobertura en el suelo, es decir, mantenerlo al suelo cubierto con rastrojo, con cobertura vegetal, viva o muerta, de manera que le sirva, podríamos decir así, como un sombrero que evite que el agua se evapore o se evapotranspire, que los rayos del sol vayan a calentar la primera capa del suelo y active a la actividad microbiana para la degradación, para la descomposición de la materia orgánica. Un segundo principio que tiene que ver con mantener de manera permanente, vegetación viva. ¿Por qué? ¿Qué razón habría para este principio? Porque las raíces depositan sus exudados, que son alimento, es la materia orgánica líquida, es el carbono orgánico líquido, que sirve de alimento para los microorganismos y que genera asociaciones sinérgicas benéficas tanto para las plantas como para los microorganismos. Un tercer principio tiene que ver con integrar animales en este sistema productivo para beneficiarnos de sus ventajas. Además, tenemos que incorporar una gran diversidad de cultivos, incluidos en ellos cultivos de servicio, de manera que nos generen una gran cantidad de biomasa vegetal que pueda quedarse en el suelo y que implícitamente nos favorece en la cobertura del suelo. Y un último principio que tiene que ver con reducir al mínimo el uso de maquinaria. Cada uno de estos principios nos va a llevar a una práctica que debemos realizarla para poder llevar adelante una agricultura regenerativa. Entonces, dentro de las prácticas podemos decir implementar una óptima rotación de cultivos, realizar cultivos de servicio en nuestros predios para generar material orgánico, realizar siembra directa, no labranzas, cero labranza en nuestro campo. Y entonces estos principios nos llevan a utilizar prácticas agropecuarias para cumplir con ello. Pero, ¿qué beneficios nos trae la agricultura regenerativa? Nos promueve la salud del suelo, ¿sí? Nos va en el largo plazo, en el mediano plazo, nos va a promover un suelo más salubre, una calidad del suelo óptima. ¿Cómo? ¿A partir de qué? A partir del incremento del carbono orgánico, a partir de promover asociaciones microbianas nativas, naturales del suelo, que reciclan los nutrientes y que les brindan la nutrición necesaria, la nutrición óptima a los cultivos. También un suelo sano, un suelo de buena calidad, debe proveer suficiente humedad a la vegetación que se desarrolla en él, pero además nuestros predios van a ser más resilientes a plagas y enfermedades. En esta presentación, nosotros vamos a enfocarnos en las evaluaciones del carbono orgánico, como bien lo habíamos manifestado al inicio,
y en evaluaciones microbianas. Pero además, uno de los beneficios muy importantes dentro de la agricultura regenerativa es que podamos reducir los gases de efecto invernadero o que podamos captar dióxido de carbono de la atmósfera y secuestrarlo en el suelo como carbón. Y tenemos que tener en cuenta para ello que tenemos que copiarla a la naturaleza. En la naturaleza podemos imaginar una selva, podemos imaginar un monte, por ejemplo. En una selva, en un monte, no encontramos un único tipo de plantas o de especie vegetal. No encontramos un único tipo de animales, ¿sí? Encontramos una gran diversidad de la biota eh, que vive en ese ecosistema. Y entonces, si pretendemos copiar a la naturaleza, lo que buscamos con las prácticas regenerativas es capturar el carbono de la atmósfera. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos esto? A través de la fotosíntesis de las plantas, generando, trabajando con vegetales que produzcan una gran cantidad de follaje, de manera que ese follaje se quede en el suelo, secuestrando el carbono. Otra forma, otra asociación, otro beneficio que encontramos en la naturaleza es el equilibrio que hay entre los vegetales y los microorganismos que buscamos con prácticas regenerativas mejorar estas interacciones simbióticas benéficas entre las plantas y los animales, como es el caso, como estamos observando en la imagen, de las micorrizas con las especies vegetales. Y el poder unir estas dos captaciones del secuestro del carbono con la mejora de las asociaciones microbianas va a hacer que nosotros tengamos un mejor suelo, una mejor estructura del suelo, un suelo con muchos poros, con mucha materia orgánica, con mucho carbono orgánico, que va a permitir un desarrollo óptimo de los cultivos. Como estamos buscando que nuestro suelo tenga una buena calidad, que sea un suelo sano, lo que buscamos en realidad con estos indicadores es que haya una mejor fertilidad para que nuestros cultivos tengan una óptima nutrición. Pero para ello necesitamos que nuestro sistema, que nuestro ecosistema productivo esté integrado tanto por vegetación como por biota que habita en el suelo. Podemos estar hablando de macrofauna, de mesofauna y de los microorganismos responsables de la descomposición del material orgánico. ¿Qué beneficios nos da la macrofauna del suelo, la mesofauna del suelo? El de ir triturando el material orgánico y disminuir el tamaño de las partículas para que a los microorganismos les resulte mucho más fácil atacar la materia orgánica y descomponer y reciclar los nutrientes para disponibilizarlos para los vegetales, para los cultivos. Y entonces, el fin principal de la biota del suelo es la descomposición de la materia orgánica. A ese conjunto de microorganismos que tenemos en el suelo los denominamos biomasa microbiana, que es una de las partes que evaluamos en el laboratorio del proyecto PRIAS. ¿Qué es la biomasa microbiana? Son todos los microorganismos que están presentes en el suelo, que podrían ser bacterias, podrían ser hongos, podrían ser actinomicetes, algas, arquebacterias, y que constituyen dentro de lo que es el total de la materia orgánica entre el 2 y 3%. Sin embargo, cuando hablamos de la biomasa microbiana,
estamos hablando de una fracción de la materia orgánica que está viva, ¿sí? Porque cuando hablamos del material orgánico que se está descomponiendo, estamos hablando de materia orgánica muerta, en proceso de descomposición. Y entonces, una parte de los trabajos que realizamos es, por un método indirecto, la medición de dióxido de carbono que generan los microorganismos del suelo por su actividad, por estar consumiendo material orgánico. Asimismo, paralelo a las evaluaciones de la biomasa microbiana, también nos enfocamos en evaluar a los hongos micorrizas. Previo a las evaluaciones de los hongos micorrizas, nosotros hemos encontrado, evaluando la biomasa microbiana, que el cultivo asociado de abonos verdes, de cultivos de servicio, de una mezcla, de una asociación de cultivos, mejora en gran medida, aumenta en gran medida, como podemos observar en la gráfica, a la biomasa microbiana. Esto lo hemos encontrado en la mayoría de los predios agropecuarios que participan del proyecto PRIAS. Y entonces podemos nosotros deducir que el mantener raíces vivas en el suelo, que a través de las raíces los microorganismos tengan exudados nutrientes, eso favorece a una mayor cantidad de biota que van a favorecer en la formación de materia orgánica en el mediano y largo plazo. Como les mencionaba, paralelo a las evaluaciones de biomasa microbiana, también realizamos evaluaciones de hongos micorrizas. Son las dos evaluaciones microbiológicas que realizamos. Pero ¿por qué nos enfocamos en las micorrizas? ¿Qué razón hay de que nos enfoquemos en las micorrizas? Muchas razones. Las micorrizas forman con las plantas una asociación simbiótica benéfica en el que se beneficia el hongo porque la planta le suministra como alimento carbohidratos procedentes de la fotosíntesis. A cambio, el hongo le provee de agua, de fósforo, de zinc, de algo de nitrógeno a la planta. Sin embargo, este sistema es un sistema trifásico donde no solo participa el hongo asociado a la planta, sino también el suelo, porque del suelo el hongo se beneficia por un medio ambiente óptimo, puede tomar fósforo, puede tener un pH óptimo, pero el hongo le provee al suelo de una mejor estructura. El suelo a la planta le va a proveer de minerales necesarios para su desarrollo y la planta le provee al suelo de material orgánico, de materia orgánica que es el alimento de los microorganismos. ¿Y cuál es el papel nutricional de las micorrizas? ¿En qué nos benefician las micorrizas a nosotros? Ellas pueden aumentar la superficie de absorción de las plantas, pueden aumentar el volumen explorado. Podemos ver en estas dos imágenes lo que ocurre cuando una planta está asociada a estos microorganismos, a estos hongos. Acá podemos ver en esta imagen, podemos ver cómo el volumen de suelo circundante a la raíz está sobreexplotado, es decir, se están tomando demasiados nutrientes de ese pequeño volumen de la rizósfera, ¿sí? Y no hay suficientes nutrientes, es una zona de alto consumo de nutrientes y la planta puede tener un cierto estrés porque no consigue los nutrientes. Sin embargo, en esta imagen
donde podemos ver una raíz micorrizada, si bien también el volumen de suelo circundante a la raíz es un suelo con un alto consumo de nutrientes, las hifas van a poder explorar áreas de suelo que no tienen este requerimiento nutricional de la planta y van a encontrar agua, van a encontrar fósforo y van a encontrar otros nutrientes que pueden tomarlos para su beneficio y para beneficio de las plantas. Pero no solamente el beneficio de las micorrizas es sobre la nutrición de los vegetales, sino que van a mejorar también la estructura del suelo. En esta imagen lo que quiero mostrarles es que podamos comparar el grosor de un pelo radicular. Ustedes saben, todos sabemos que las plantas absorben los nutrientes por los pelos radiculares, ¿sí? Entonces aquí podemos ver el grosor de un pelo radicular y alrededor de él una gran cantidad de hifas de hongos micorrizas. Y podemos comparar el tamaño, el grosor del pelo radicular y el grosor de la hifa. Entonces aquí podemos darnos cuenta fácilmente cómo es que las hifas pueden pasar por poros muy pequeñitos presentes en el suelo y explorar mayor volumen. Por un lado, lo que no podría hacer este pelo radicular. Por otro, esta gran maraña de hifas de la micorriza que en cada punto va a poder absorber nutrientes. Entonces, esta planta tiene muchos más puntos de absorción de nutrientes que lo que tiene solamente la raíz. Y entonces, el hongo micorriza también puede producir una proteína denominada glomalina, que es un mucílago, es una goma, que lo que hace es ir uniendo partículas minerales en agregados, mejorando la estructura del suelo. Pero no solamente de esa manera se beneficia el suelo, porque acá ya se está beneficiando el suelo y no la planta, mejorando la estructura. No solamente a partir de la glomalina es que se agregan las partículas minerales, sino que las hifas, estas hifas que habíamos visto, estas de acá, pueden ir abrazando a los minerales, a las partículas de arcilla, de limo, de arena, pueden ir abrazándolas, agrupándolas en agregados, mejorando la estructura del suelo. De ahí la importancia en que nosotros podamos evaluar a las micorrizas como un indicador de calidad o de mejora del suelo por las prácticas regenerativas. Y entonces, ¿cómo es que encontramos a las micorrizas en las muestras de suelo que nos llegan de los diferentes predios al laboratorio? Y aquí quiero mostrarles un pequeño video que hemos realizado para poder ilustrar este procedimiento. Necesitamos para ello una serie de equipos como una centrifugadora, una lupa estereoscopio, unos tamices. Utilizamos una licuadora para poder disgregar las partículas minerales y separarlas de las partículas orgánicas y de las esporas. Y a continuación quiero mostrarles el video. Acá estamos pesando nuestra muestra de suelo. Generalmente utilizamos 50 gramos de suelo. En Prías lo hacemos de esa manera. Se puede utilizar un volumen de suelo, 50 centímetros cúbicos de suelo. Esa muestra se disgrega y se la pasa por tamices para poder obtener las partículas más pequeñitas en un tamaño de 50 micrones. Necesitamos
separar las partículas orgánicas de las partículas minerales. Para eso hacemos uso de la centrífuga. Y finalmente vamos a separar las partículas orgánicas de las esporas de micorriza utilizando un líquido más denso que permita la separación de estos componentes. Una vez realizado el procedimiento, recogemos la muestra y se observa en la lupa las esporas. Acá podemos ver una imagen en la lupa, todas estas partículas más oscuras, partículas orgánicas y minerales de tamaño menor, de 50 micrones, y las partículas translúcidas que se observan ahí podrían ser esporas de micorrizas. Sin embargo, vamos a tratar de poder separar estas partículas y poder observarlas con un poquito más de detalle. ¿Qué es lo que nosotros realizamos con este procedimiento? El conteo de las esporas viables, el poder observar si estas esporas no están deterioradas, si estas esporas están vivas y poder contabilizarlas. Y entonces es así que realizamos este procedimiento. No sé si hasta aquí hubieran algunas consultas. Les reitero nuevamente estas dos partes que hemos mostrado, la biomasa microbiana y las micorrizas en mayor detalle, por la importancia que revisten estos hongos en el suelo y que nos dan un indicativo de la salud del suelo. Entonces, no sé si hay alguna consulta. Si hay alguna duda, si hay alguna motivación, podemos conversar. Sí, vamos. Ujú. Se puede comprar. Sé que hay algunos productos en el mercado, muy poquititos. Se puede incorporar al suelo. Por la experiencia que tengo yo, nos ha sido muy difícil la aplicación de las micorrizas en campo. La forma más exitosa que hemos tenido nosotros con las micorrizas es en plantines. Ponerlo el inóculo en plantines de plantas forestales, plantas frutales, de manera que estas plantas ya vayan micorrizadas a su lugar definitivo. En el caso de experiencias en cultivos intensivos, extensivos, nosotros no hemos tenido buenas experiencias en la aplicación del inóculo, no nos ha ido bien. Teníamos que aplicar directamente en el surco y eso no significaba un volumen significativo de producto. Sin embargo, por las evaluaciones que estamos realizando actualmente con el proyecto, en la gran mayoría de los predios hemos encontrado muy pocas esporas viables.
muchas esporas deterioradas, eso quiere decir que hay presencia de las micorrizas, pero que no las estamos sabiendo cuidar. Y entonces creo que la mejor forma es la que usted dice de regenerar. Uno de los, perdón, sí, Claudia, termino estito, porfa, disculpe. El daño más grande que le hacemos a las micorrizas y el daño más grande que hacemos a los hongos que se desarrollan en el suelo y que nos ayudan en la estructura del suelo es cuando entra un arado y rompe a las hifas. Sí, Claudia, ahora. Sí. El darles comidita. La comidita es raíces vivas, es material orgánico, los microorganismos están presentes en el suelo, solo que su población está muy disminuida por las prácticas agrícolas. Hemos ido disminuyendo de forma desmedida la población microbiana de todas los grupos funcionales del suelo, y la forma de aumentar la población es no labranza para no destruir las hifas, darles materia orgánica que es su alimento, y estoy segura que en un plazo de 3 a 5 años la biota, la microbiota del suelo se ha restituido, se ha regenerado. Buenas tardes. Y una consultita, ¿en cuánto tiempo se tardaría en más o menos en restaurar con las micorrizas los suelos? No la tengo la respuesta, Janet. Yo creo que hasta la próxima campaña, a través de las actividades de PRIAS, porque eso es lo que estamos midiendo en realidad, vamos a tener respuestas. Algunas de las evaluaciones, últimas evaluaciones que hemos realizado, además de las micorrizas, del carbono orgánico, que lo vamos a ver enseguida nomás en las siguientes diapositivas, se ha observado en predios de agricultores que ya vienen realizando algunas prácticas regenerativas, es decir, ya vienen en un proceso de una secuencia de cultivos de servicio, y ahí hemos podido observar una mayor cantidad de esporas de hongos micorrizas. Obviamente no tenemos el inicio porque estas muestras nos han llegado ahora último y no sabemos cómo han empezado, cuál era la población inicial, pero sí hemos podido observar una mayor población de hongos, de las esporas de las micorrizas, y una mayor proporción de esporas viables, que es lo más importante. Entonces, esperamos tener unas mejores respuestas un poquito más adelante de las actividades del proyecto, Janet. Y otra consultita más, va a disculpar. ¿Estas micorrizas tienen algún tiempo de vida o, o no? Me da cierta duda. Ajá, no necesariamente. La micorriza, Janet, necesita al hospedero vivo. Mm. Si el hospedero no está vivo, la micorriza no se reproduce, la micorriza no vive, no es
un hongo saprofítico no es una bacteria saprofítica natural del suelo que ella puede vivir comiendo materia orgánica. La micorriza es muy exigente y necesita al hospedero vivo. Entonces, si nosotros mantenemos al suelo descubierto sin ningún cultivo, las micorrizas no tienen cómo alimentarse y ellas van a ir muriendo. Evidentemente van a quedar sus esporas para cuando haya un hospedero ellas puedan infectar. Pero si nosotros mantenemos dentro de lo que son los principios regenerativos vegetación durante todo el tiempo, durante todo el año, la micorriza va a ir manteniéndose en ese suelo, pero además va a ir creciendo en población. No sé si les respondo. Sí, está bien, muchas gracias. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Claudia. Sí, entonces habíamos visto la parte microbiológica que trabajamos en el laboratorio PRIAS y vamos a continuar hablando un poquito más cortito, en menor detalle, pero en profundidad de lo que es la materia orgánica del suelo. Sabemos que la materia orgánica del suelo está constituida de compuestos químicos muy variados, de carbono orgánico procedente de vegetales, de animales, de microorganismos que ya están en un proceso de descomposición y que la materia orgánica es fundamental para todos los ecosistemas, principalmente los ecosistemas productivos. Esta materia orgánica confiere en el suelo propiedades, características físicas, químicas y biológicas. Dentro de las características físicas, ¿cómo es que favorece esta materia orgánica? Principalmente mejorando la estructura del suelo, mejorando la porosidad del suelo, haciendo de un suelo mucho más suelto, de manera que pueda retener mayor cantidad de agua. En lo que se refiere a las características químicas, los suelos, la materia orgánica tiene la capacidad de absorber como un imán nutrientes y hace que nuestros suelos sean más fértiles, más ricos en lo que se refiere a la nutrición. Y en relación con las características biológicas, la materia orgánica es el alimento de los microorganismos. De eso es que ellos se nutren, reciclan los nutrientes para las plantas, porque recordemos que las plantas solo toman los nutrientes en forma mineral. ¿Cómo medimos el carbono, la materia orgánica de las muestras de suelo de los predios que participan en PRIAS? Con el método de la incineración. Lo que hacemos es tomar la muestra del suelo y oxidar por calor el carbono orgánico. Y entonces lo que obtenemos como medida es el porcentaje de carbono orgánico por diferencia de peso entre la muestra original y la muestra calcinada. A partir del carbono orgánico es que podemos calcular la materia orgánica. Y entonces utilizamos el valor obtenido del carbono y lo multiplicamos por el factor de Van-Bemele, que él indica que la materia orgánica contiene en su contenido, en su composición, el 58% es carbono. Entonces, a partir de este cálculo es que nosotros determinamos la materia orgánica. Hay otros autores que hablan de otros valores
para multiplicar con el carbono orgánico. Sin embargo, PRIAS se basa en el factor Van Bemelech. Otra medida de la materia orgánica que tomamos, que medimos en el proyecto, en el laboratorio, es la materia orgánica particular. Si bien medimos algunas fracciones de la materia orgánica, como la biomasa microbiana, que es la materia orgánica viva, medimos el carbono orgánico de manera general, donde participan diferentes fracciones, inclusive la humificada. También medimos la materia orgánica particulada, que tiene que ver con la separación física de la materia orgánica por tamices. Separamos las partículas del suelo que tienen un tamaño entre 2 milímetros a 53 micrones. Obtenemos este material orgánico de muy pequeño tamaño y por calcinación también obtenemos el carbono. Pero, ¿qué nos indica la materia orgánica particulada? ¿Para qué nos es útil como indicador de la mejora por las prácticas regenerativas que propone PRIAS? Porque esta materia orgánica particulada, que es una materia orgánica gruesa, de un tamaño bastante grande, mejora la estructura del suelo, porque esta materia orgánica es el alimento de los microorganismos y esta materia orgánica es la que va a descomponerse para reciclar los nutrientes y brindárselo a los vegetales. Pero además, a medida que nosotros vamos realizando este cultivo esta producción de cultivos de servicio, vamos aumentando la materia orgánica particulada y vamos secuestrando el carbono en nuestros suelos. Entonces, esta es una pequeña parte de la materia orgánica que evaluamos en el proyecto, con lo que estaríamos concluyendo con la presentación. Yo quedo muy agradecida por su participación. Espero haber llenado las expectativas sobre lo que el laboratorio del proyecto PRIAS realiza y quedo presta a sus consultas. Agradezco mucho su asistencia y su atención.